Hola, mi nombre es Karen López y te acompañaré en este video en el que identificaremos los mecanismos de citación en los textos académicos. Como hemos visto en los videos anteriores, es muy importante dialogar con otras voces e integrar otras ideas de autores en nuestros propios textos. Esto es fundamental debido a que debemos respetar los derechos de autor. El conocimiento es considerado como un bien y por tanto tiene un valor social e incluso un valor legal. También es importante porque a través de las ideas de otros podemos apoyar nuestros propios planteamientos, lo que le dará solidez, confiabilidad y validez a nuestro texto. De igual manera, cuando citamos, evidenciamos el conocimiento que hemos construido a partir de nuestras búsquedas bibliográficas. Finalmente, a través de la citación podemos ofrecerle a nuestro lector información para que pueda hacer ampliaciones de los contenidos que hemos abordado. Cuando las ideas de otros autores son retomadas en nuestro texto y no usamos los mecanismos de citación adecuados, podemos incurrir en el plagio. Veamos a qué se refiere este concepto. El plagio se refiere a presentar como propias las ideas que hemos retomado de otros textos o de otras fuentes sin atribuir los créditos de autoría. El plagio puede ser de tipo voluntario cuando la persona es consciente de que está retomando las ideas del otro sin atribuir los créditos, o involuntario cuando la persona comete algunos errores en los formatos de citación. Podemos incurrir en plagio en distintas situaciones. Entre estas, cuando copiamos parcial o totalmente las ideas de otros textos, cuando tenemos problemas con el formato, por ejemplo, cuando hemos retomado una información de manera literal o textual y hemos olvidado incluir las comillas. También incurrimos en plagio cuando hacemos un parafraseo muy parecido al texto original. Y finalmente, cuando olvidamos o omitimos algunos de los datos en las referencias bibliográficas. En las universidades, el plagio académico es sancionado. Esas sanciones pueden ir desde la pérdida de trabajo en cero, la pérdida de la asignatura o incluso hasta la suspensión. Por eso es importante que tengamos en cuenta algunas recomendaciones para evitar el plagio. Una de estas recomendaciones es que seamos muy ordenados en el proceso de lectura. Por ejemplo, debemos guardar los datos completos de los textos que estamos leyendo. Si tomamos apuntes, debemos indicar las fuentes o los autores de donde hemos retomado esa información. También debemos conocer muy bien los mecanismos de citación, las normas de citación que se usan en nuestras disciplinas, y podemos recurrir también al uso de ciertas herramientas informáticas como los programas antiplagio. Veamos ahora algunos detalles sobre los mecanismos de citación. Tenemos un primer concepto básico que es la cita. La cita se refiere a las ideas de otros autores que retomamos para ser incorporadas en nuestros textos. En la cita siempre vamos a tener dos componentes. Un primer componente es justamente la idea que hemos retomado del otro y el segundo componente es la mención a esa fuente. En este ejemplo encontramos la mención al autor de Grange en un texto del 2010. Luego encontramos una frase que nos indica que se va a hacer una citación, afirma que, y posteriormente encontramos la idea citada. Las citas siempre se deben acompañar de los datos completos de la fuente, que es a lo que le llamamos referencias bibliográficas. Estas referencias pueden aparecer, dependiendo de las normas, en un pie de página o en un apartado final del texto. Como vemos, suelen aparecer los datos básicos como el nombre del autor, el año de la publicación, el título de la publicación. En este caso, como estamos referenciando un artículo científico, vienen otros elementos como el nombre de la revista, el volumen, el número, el rango de páginas y el enlace de donde hemos recuperado la información. Es importante que tengamos muy claro cuáles van a ser las funciones o los propósitos que van a cumplir las citas en nuestros textos, ya que estas no deben aparecer como elementos aislados. En general, no citamos información que sea de conocimiento de dominio público, como por ejemplo la capital de un país o la fecha de un hecho histórico. Normalmente introducimos citas para apoyar nuestros planteamientos en el texto, es decir, para tener una argumentación más sólida, para introducir conceptos o definiciones de otros autores, conceptos que suelen ser muy específicos o muy especializados, para discutir ideas dentro de nuestro texto y también para comparar las posturas o las propuestas de distintos autores. Veamos ahora qué tipos de citas podemos incluir en nuestros escritos.
Tenemos una clasificación en dos grandes categorías. Las primeras se denominan citas textuales o directas, que se refieren a retomar la información de otros autores tal cual como ellos lo han expresado en sus textos e incluirlas en nuestros textos. Y tenemos citas parafraseadas, que se refieren a retomar la idea de los otros autores, conservando su sentido, pero con una expresión o redacción a través de nuestras propias palabras. Las citas textuales, a su vez, se dividen en cortas y largas, y esto va a depender exclusivamente de la extensión del fragmento que hemos retomado. La cita textual corta es aquella que tiene menos de 40 palabras o menos de 5 líneas de extensión. Tiene como características que debe estar incluida dentro del párrafo con el que estamos trabajando, debe estar entre comillas y debe tener una mención a la fuente donde hemos retomado la información. En este caso, en el ejemplo, estamos usando las normas APA y por esto aparecen los apellidos de los autores, el año y también debe aparecer el número exacto de página de donde hemos retomado la información. La cita textual larga es aquella que tiene más de 40 palabras o más de 6 líneas de extensión. En este caso el formato varía un poco. La cita no se incluye dentro del párrafo que estamos redactando, sino en un párrafo aparte. No lleva comillas, sino que lleva una sangría completa de párrafo al lado izquierdo, y al igual que la cita corta debe tener datos como el autor, el año de la publicación y el número exacto de página de donde hemos retomado la información. Finalmente, en esta clasificación tenemos el parafraseo, que se refiere a retomar las ideas del otro pero con nuestras propias palabras, y vemos que no presenta un formato particular. La idea citada se incluye dentro del párrafo que estamos redactando y únicamente se hace una mención al autor del que hemos retomado la información, mencionando su apellido y el año de la publicación. El parafraseo es el tipo de cita privilegiada en los textos académicos y científicos, debido a que demanda un ejercicio intelectual mucho mayor al que implican los otros tipos de citación. Veamos entonces algunas recomendaciones para parafrasear de forma adecuada en nuestros textos. En primer lugar, es importante que hagamos varias lecturas del fragmento que queremos retomar. Esto lo hacemos para poder comprender a cabalidad el sentido de las ideas planteadas por el autor. Luego debemos extraer estas ideas principales y redactarlas con nuestras propias palabras, preferiblemente sin mirar el texto original. En esta redacción con nuestras propias palabras podemos incluir distintas técnicas como el uso de sinónimos, el cambio de algunos conectores pero manteniendo las relaciones entre las ideas. Podemos también cambiar las estructuras oracionales, podemos pasar de voz activa a voz pasiva o podemos destacar elementos que consideremos importantes en esta redacción. Después podemos comparar nuestro texto con el texto original y para estar más seguros podemos hacer una verificación en programas antiplagio. Estos programas son herramientas gratuitas en línea. Un ejemplo de ellos es Plagium. Normalmente lo que hacemos es pegar nuestro fragmento, hacer una búsqueda para que pueda contrastar con otras fuentes de información y vamos a notar que el programa nos dará un porcentaje de coincidencias. En este caso fue de 44.7%, entonces el autor debe revisar de nuevo su fragmento y tratar de hacerle algunos ajustes para que se parezca menos a otros textos que circulan en línea. Otra modalidad de citación que aparece en algunas de las normas es la cita de cita. Esta se refiere o la usamos cuando retomamos la idea de un autor que no hemos consultado directamente, sino a través de otra fuente. En estos casos es indispensable que indiquemos tanto al autor de la idea como al autor de la fuente que hemos consultado de forma directa. En el ejemplo que tenemos en pantalla tendríamos a Chartier como el autor de la idea, que aparece en gris, y tendríamos a López Gil como el autor del texto que hemos consultado de forma directa. Como podemos ver, es necesario que explicitemos esta relación a través de una expresión como se citó en o citado por. Además de esta clasificación de las citas como directas e indirectas y en citas de citas, tenemos otra clasificación en la que destacamos algunos de los elementos de la cita. Esta puede ser basada en autor o basada en el texto.
Llamamos cita basada en autor aquella en la que se destaca el autor y en la que éste hace parte de la redacción. Por ejemplo, al respecto, López Gil 2016 afirma que continúa la cita. Como podemos ver, el autor López Gil hace parte de la redacción del párrafo. Tenemos otra modalidad, que es la cita basada en el texto, en la cual no mencionamos al autor dentro de la redacción, sino que destacamos primero la idea y luego aparecen los datos de la fuente como un elemento aislado que puede ser entre paréntesis si seguimos algunas normas como las normas APA o en el pie de página si seguimos algún otro tipo de estilo de citación. Como hemos visto, además de las citas, debemos incluir en nuestros textos las referencias bibliográficas, que son los datos completos de las fuentes que hemos consultado. Para poder establecer las referencias bibliográficas debemos determinar cuál es el tipo de fuente que hemos usado, pues de esto va a depender el tipo de datos que debemos incluir en nuestro texto. Por ejemplo, para referenciar un libro requerimos de los siguientes datos: el autor, el año, el título del libro, el lugar y la editorial. Si nuestra fuente es un artículo científico, además del autor y del año vamos a necesitar el título del artículo, el nombre de la revista en la que está incluido el artículo, el volumen, el número y el rango de páginas. Si nuestra fuente es una página web, vamos a necesitar también el autor, el año, el título de la página, el lugar en el que se publica, la casa publicadora, que es la institución que respalda o patrocina la publicación, y el enlace. Para cada tipo de fuente tenemos una norma distinta y por eso es importante que consultemos los manuales de citación propios de nuestras disciplinas. Veamos algunas normas o estilos de citación comunes en las distintas áreas del conocimiento. Tenemos las normas APA, las normas de la Asociación Americana de Psicología, que son frecuentes en las ciencias sociales y humanas y también en las ciencias administrativas. Las normas Vancouver son comunes en las ciencias de la salud. Las normas IEEE se usan en las ingenierías, aunque en esta área de conocimiento también se usan las normas Harvard. Y las normas Harvard se usan también en las ciencias naturales y experimentales. Aunque estas normas conservan las grandes categorías que hemos visto en este video, tienen algunas variaciones de formato. Por esto es indispensable que nos familiaricemos con el estilo de citación propio de nuestra disciplina y lo mantengamos a lo largo de nuestro proceso formativo. Debe haber siempre una correspondencia entre los elementos que hemos citado y los elementos que hemos referenciado. Recordemos que los mecanismos de citación nos permiten establecer un diálogo cultural con otros textos y nos permiten enriquecer nuestro escrito a partir de la experiencia de los otros autores. Muchas gracias.